Hay diferencia entre la integridad y la honestidad. Lo íntegro no tiene discusión. Es la totalidad o el interés de cada persona de cada día ser mejor para bendición. En una oportunidad, un hombre llegó con su señora a una tienda, a una pizzería, y solicitó una pizza. Y por alguna circunstancia había mucho ajetreo allí en este negocio, y a aquel hombre le entregaron una caja de pizza, y él la llevó rápidamente y dijo, bueno, qué rico. Lo despacharon rápido, y resulta que cuando ya estaba en casa, abrió la caja y vio un montón de billetes, muchos millones de pesos, habían como unos 5 millones de pesos. Y entonces dijo, esta gente me dio una caja llena de billetes. E inmediatamente dijo, voy a devolver. Y se fue con la señora y devolvieron esa caja llena de billetes. Y entonces el dueño de la pizza le agradeció mucho, pero mientras este hombre estaba devolviendo esta caja con muchos billetes, estaba una persona de la prensa y manejaba televisión y algo de prensa, y dijo, este es un hecho muy bonito, muy elegante, de mucha sinceridad. No se ven muchas personas honestas últimamente, así que vamos a destacar su caso. Le dijeron al señor, yo soy periodista. Se presentó aquel hombre que estaba también comprando allí o teniendo un tiempo con su esposa, y entonces el reportero le decía, quiero hacer una entrevista de esto, y entonces quiero junto con su señora hacer una entrevista y sacarlo por la televisión, y también colocarlo en la prensa para que la gente aprenda a ser honesta en la vida. Y entonces el Señor dijo, no, por favor, no, yo le agradezco mucho, pero no difunda esta noticia. Yo no necesito eso, simplemente estoy actuando conforme lo que debo hacer porque soy una persona honesta. Entonces dijeron, precisamente queremos destacar eso. Y dijo, no, por favor, no. Tanto le insistió el periodista, entonces el Señor le llamó a un lado, le dijo, mira, no pase esta noticia, por favor, no pase esta noticia, porque es que la señora con la que yo estoy no es mi esposa, no es mi esposa, entonces voy a quedar en vergüenza. Vea lo que es lo diferente de la honestidad a la integridad. Podemos ser íntegros, podemos ser honestos, pero definitivamente faltaría muchas cosas para ser íntegros. Y Dios quiere que seamos íntegros. Íntegros significa que podemos desarrollar una vida donde podemos ser honestos, podemos ser leales, podemos ser sin mancha, sin contaminación. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso hoy quiero hablar sobre el carácter de los íntegros. Y vamos a ver la escritura en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 21. Vamos a leer la historia de un joven, de un hombre que supo enfrentar ciertas circunstancias, ciertas situaciones en su vida y avanzar en integridad. Génesis capítulo 39, vamos a leer desde el 1 hasta el 21 para que podamos tener clara la historia. Gloria sea al Señor. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 39, versículo 1, y leemos en el nombre del Señor hasta el versículo 21. Llevado pues, dice la escritura, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, dice la Escritura, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Diga conmigo, puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal o este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella misma palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se ha encendido su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Padre, yo te pido que tú hables a nuestra vida en esta noche. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar para que cada día seamos íntegros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia hermosa de la vida de José. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensemos entonces en el carácter de los íntegros. Lamentablemente la integridad es en la actualidad un producto perecedero, podríamos decirlo de esta manera. Los patrones morales se desmoronan en un mundo a la casa del placer, a la casa y buscan los atajos, muchas personas hacia el éxito. La tentación de José mediante la mujer de Potifar es una imagen de la guerra que cada creyente puede tener contra Satanás y que cada hijo de Dios enfrenta muy habitualmente. Cuando nuestro sí es activo y eficaz, el no del diablo es activo y eficaz contra nosotros. Él quiere perjudicarnos. Podemos preguntarnos, ¿por qué esa mujer, cuando hablamos de la esposa de Potifar,
miraba justamente a José y pensamos seguramente había muchísimos hombres más en Egipto. ¿Por qué eligió posiblemente a ese joven hebreo? Y podemos dar respuesta a esa pregunta. Lo hizo porque José era hijo consagrado a Dios y íntegro y predestinado a ser instrumento en las manos de Dios. Qué bueno ser instrumento en las manos de Dios. Dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la vida de José vemos la intensificación de la aflicción. No queremos contemplar a la mujer de Potifar, sino a Satanás detrás de ella. Satanás, el enemigo, aumenta su ataque contra José y lo hacía sistemáticamente, planeando y organizando todo un modelo perfecto. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Qué realmente somos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es el sello del carácter que está en nosotros? Por eso debemos luchar por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, podemos decir que nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, todo se pierde. Esto lo expresaba Joseph Bartlett y estoy de acuerdo con él. Cuando se pierde el carácter, todo se pierde. Veamos los ataques que experimentó José, y eran ataques del enemigo. El primer ataque, después de que José había sido adquirido como siervo, de acuerdo a la época en la cual se narra la historia, los egipcios estaban comprando esclavos y José fue un joven que tenía muchas posesiones, administraba muchos aspectos de las cosas de su padre, pero sus hermanos lo traicionaron y los vendieron a unos mercaderes. Ustedes luego en el capítulo 38 y 37 pueden leer algo de la historia de José. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas y ellos a su vez lo vendieron a un egipcio llamado Potifar. Este hombre tenía muchas posesiones y permitió que José comenzara a administrar todas esas posesiones. Dice la Escritura que Potifar le dio a José la administración de todos los terrenos, de todas las casas, y lo nombró mayordomo de la casa donde él habitaba. Y todo estaba bien administrado y comenzó a prosperar todo. Todo lo que era puesto en las manos de José, por su forma de ser, Dios lo prosperaba. Pero cuando él estaba en esa posición avanzando, comenzó el primer ataque. El primer ataque, dice la Escritura, que la mujer de su amo, versículo 7, puso sus ojos en José. Puso sus ojos en José. Como una mujer tan hermosa, una mujer tan elegante, con su esposo que le brindaba todas las comodidades, pudo poner sus ojos en José. Esta expresión, puso sus ojos en José, es que comenzó a enamorar a José. Comenzó a ser muy grato con José. Empezó a tener actitudes que no eran correctas de una mujer que debía estar en su puesto, bien posicionada, una mujer de virtud, pero no lo hacía así. Entonces, el primer ataque fue que aquella mujer puso sus ojos en José. Es decir, Satanás fijó su atención en el siervo de Dios. El siervo de Dios era José.
Pero el Señor dice en el Salmo 32, a través del salmista, capítulo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Sabe, hermanos, cuando el Señor pone su mirada en nosotros es porque quiere bendecirnos. La mirada del Señor está sobre nuestra vida para bendecirnos. Y la acción que hace la mujer de Potifar al poner sus ojos sobre José es porque sabía que José era siervo del Señor, que José tenía cualidades de un hombre íntegro. Y esto lo hace el enemigo. Dios había puesto los ojos en José para bendecirle. Y qué bueno es que entendamos hoy que el Señor ha puesto sus ojos sobre ti, mi hermano, sobre ti, mi hermana, sobre cada uno de nosotros para bendecirnos. Por tanto, no dudemos que el enemigo quiera también colocar sus ojos sobre nosotros y asignar uno de sus vasallos para que podamos, o que para que nosotros caigamos en tentación y posiblemente venga la caída a nuestra vida si no hay integridad. Ese fue el primer ataque. José estaba protegido por la vista, por la mirada del Señor, pero el enemigo puso sus ojos en José a través de una mujer que empezó a enamorarlo, quería hacerlo, seducirlo. El segundo ataque ya es más concreto, la concreta propuesta de pecar. Otro ataque más intenso aún de Satanás, en forma de propuesta directa. Aquella mujer le dice: duerme conmigo. Ya había otra propuesta. Primero puso sus ojos y en segundo lugar, ya deseando, para ser más concreto, el enemigo pone en esta mujer el deseo de acostarse y seducir a José de una forma humana, sexual. Duerme conmigo, le dice aquella mujer. Duerme viene de una, está diciendo que estuviese con ella. Es decir, viene una comunión pecaminosa, venenosa, una acción que no era correcta. Este sueño viene a ser la anestesia que usa el enemigo, el pecado, conforme dice la Escritura en Efesios capítulo 5. Y podemos leer el versículo 11 hasta el versículo 14, cuando dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe, hermanos? Muchos cristianos son víctimas de la seducción de Satanás. Están vencidos por él, están ahí presos por el enemigo, no han podido salir de las garras del pecado. Posiblemente están viviendo una vida aparente y han vivido esa vida no solamente en el lugar donde trabajan, sino aún en relación con su hogar y con sus hijos, porque el enemigo los tiene presos. Están vencidos no solamente por el enemigo, no solamente por la concupiscencia de la carne directamente, sino por practicar también fornicación espiritual. El diablo también te susurra a ti y te dice: duerme conmigo. Si has caído en pecado, es porque has aceptado la insinuación del enemigo. Y eso quita la integridad en nosotros. Pensando en aquel hombre que hizo una acción muy honesta, uno dice: qué hombre tan honesto, pero
le faltaba integridad, ¿cierto? Porque ya había caído en las garras del enemigo. No podemos pensar que la pureza es parcial o momentánea, o algo en lo cual no inciden tantas cosas. Cuando comparto este tema, pienso en uno de los mensajes que daba el pastor Dante Gebel a un grupo de jóvenes, y le decía: si yo le brindo este vaso de agua pura y usted tiene sed, ¿usted se la toma? Y decían los jóvenes en ese estadio, dijeron sí, se escuchó todos que sí. Y entonces dijo: pero si tomo un poquito de orines, y con esa expresión así, perdonen la expresión, y le echo 2 goticas a ese vasito de agua, ¿usted se lo toma? Y todos dijeron: no lo vamos a tomar. ¿Sabe por qué? Porque no está puro, no está íntegro, no hay integridad, no hay pureza. Y entonces hay cosas que dicen, hay personas que dicen: yo puedo ser en mi integridad 99.9% puro, pero entonces no es íntegro, porque la palabra íntegra significa que hay pureza. Cada uno de nosotros necesitamos anhelar la integridad, cada uno. En particular necesito cada día ser más íntegro. Y yo sé que mi Redentor vive y que cada día lo lograremos si avanzamos en Cristo. Dios es fiel para purificar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor habla a través del profeta Isaías en el capítulo 1, el versículo 18, y nos dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podremos llegar a la integridad. Y doy gracias a Dios por el voto que hizo José cuando dijo: yo entrego mi vida al Señor. El enemigo le susurraba, le atacó, primero diciéndole: duerme conmigo, primero fijando sus ojos, luego diciéndole: duerme conmigo. Pero el tercer ataque que veo aquí en esta porción que hemos leído es el ataque de la aflicción que se repetía cada día. Cada día. Ya esta mujer ya había hecho, había roto el límite, ya había pasado el límite. Y dice la Escritura, hablando ella a José cada día. Cada día le decía: ¿qué hubo, Josecito? Vas a perder la oportunidad. Sus ropas eran ropas ligeras. Y José muchas veces estaba solo en la casa, haciendo las cosas que le asignaban, todo lo que era correcto. Pero aquella mujer cada día, dice la Escritura, cada día ella hablaba a José. Creo que llegó a palabras de maltrato, palabras de incorrecta, de tratarlo mal. Decía: pero José, ¿es que no te gustan las mujeres o qué? Cosas similares a esta. Hermanos, gota a gota se horada la piedra. Cuando una gotica cae en una roca, así sea una roca bien de esas de mármol, bien finas y pulidas, si esa gotica cae diariamente, va haciendo un huequito, haciendo un huequito. Cada día era así, como esa gota que cae. Si diariamente se repite la misma aflicción, la misma enfermedad, la misma avaricia, la misma pereza e impureza, el odio y la impaciencia viene. Entonces se oye también cada día algo muy hermoso que nos dice el Señor cada día. Él nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. El íntegro debe aprender a entender que el Señor está con aquellos que son íntegros. Yo agradezco al Señor porque sé que Él está conmigo. Y cada día encuentro dificultades, tentaciones, pruebas, pero escucho la voz del Señor que me dice: yo soy tu Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la Escritura.
Oh hermanos, el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré o a dónde estaré de tu presencia? Y empieza también a expresar que Él está en todo. Lo mismo le es la luz que las tinieblas. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura, y estaban todas las memorias escritas en tus libros. Hoy nos da a comprender que el Señor está en todo lado. Si tú te metes en un búnker bien cerrado, bien tapado, bien taponado, donde nadie te pueda ver, hermano, y puedes hacer muchas cosas, el único que te está mirando es el Señor. Por eso debemos avanzar en pureza e integridad. Y el cuarto ataque es el ataque de hecho. Ya aquella mujer no se aguantó. El ataque de hecho, finalmente el ataque de hecho, ese hecho concreto tuvo lugar. Dice la Escritura, y ella, estaban ya solos, ella sabía que era la oportunidad, posiblemente llamó a José, José entró a su recámara y aquella mujer estaba con ropas ligeras, y entonces José se acercó, pero cuando vio que no era correcto, prefirió huir, pero ella tomó sus ropas. Y a pesar de todo, José huyó desnudo. Ella tomó sus ropas, dice el verso 12. Dice la palabra del Señor ahí en esta porción, en Génesis 39, versículo 12. Y ella asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en sus manos, en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y empezó a armar su cuento, su historia, y diciendo: vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo gritaba y alzaba mi voz, dejó junto a mí sus ropas, huyó y salió. No olvide nunca, mi hermano, Satanás muy a menudo pone sus manos en las personas, ataca el cuerpo, el alma y el espíritu, nos empuja para que caigamos en oscuridad. Pero la palabra de Dios dice: el maligno no te toca. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Ante eso, entonces, ¿cuál fue la defensa de la integridad? En el camino para experimentar la victoria, podemos cruzar, hermanos, tentaciones, y podemos ver que posiblemente hay un vacío entre la teoría y la práctica. Cuando pensamos en la vida de José, José era un hombre carente de experiencia. De hecho, solo había estado administrando las cosas de su padre, cuidando que sus hermanos fueran honestos en todas las cosas. Esto hizo que sus hermanos no le amaran, porque José informaba a su padre cuando sus hermanos iban y cuidaban las ovejas y el rebaño, y por ahí se les ocurría coger uno de los corderitos y hacer su farra, como dicen en este tiempo, realizar su fiesta y salir. Pero José iba e informaba a sus padres, y esto hizo que los hermanos de José le tomaran rabia. Entonces él llega a un lugar con poca experiencia, simplemente era una persona honesta. Aquella mujer conocía todos los trucos, era astuta y taimada, es decir, una mujer que sabía formar las cosas de tal manera que no se viese culpabilidad en ella, por si alguna cosa llegase a ocurrir. José estaba solo en el exterior, estaba en otro lugar,
No había alguien que diera fe de él. Era él simplemente la persona que podía defenderse a sí mismo. Era su palabra. No había alguien que pudiese decir, no, si conocemos a José, es un hombre con muchas virtudes. No, él estaba fuera de su lugar, de su casa. No tenía a su lado a alguien de confianza que le ayudara. A la vez sabía que era extranjero y que debía de ganar la confianza de los que le rodeaban. Pero podemos también ver, para terminar, 4 columnas en la vida de José que vemos en esta porción. En primer lugar, su defensa crecía juntamente con la tentación. Hoy Satanás intensifica su ataque porque le queda poco tiempo. Él está queriendo atacar a sus siervos, atacar a aquellas personas que van avanzando en la integridad, que cada día quieren honrar al Señor. Pero veamos, mis hermanos, cómo aquí en la Escritura, en esta porción, cada vez se intensificaba el ataque, y 3 veces José intensificaba la defensa. Él dio un no pasivo. Él no quiso hacerlo, dice el verso 8 que no quiso. Y el no activo. Cuando ella le dijo, duerme conmigo, él no accedió. Dice la Escritura en el verso 10 que él no accedió. Y luego comienza el clima de su defensa. Salió huyendo, verso 12. Salió huyendo. Detrás de la defensa intensificada de José estaba su oración intensificada. Oraba al Señor. La Escritura dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le atiende. La oración entonces hace que podamos vencer. Y esa era una de las acciones que estaba en José. Algo que estaba también en José es que tenía un corazón humilde. El verso 8 y 9 de este capítulo da a entender esto. La Escritura dice también que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si pensamos en 2 personas, que el uno era soberbio y el otro era humilde, podemos pensar en la historia de José y de David, de Saúl y de David. Saúl era un hombre muy arrogante. De hecho fue el primer rey de Israel. Y eso hizo que como la humanidad o el pueblo había escogido a Saúl, le hizo que se subiera, era soberbio. Y David era un pescador, pastor de ovejas, apacentaba las ovejas. Dice la Escritura, y podemos entender que David cometió el pecado más grave. Dice la palabra del Señor que estaba el pecado, pero Saúl también cometió otro pecado grave, que fue no obedecer al Señor. Y el rechazado por Dios no fue David, sino Saúl. Saúl fue el rechazado. Cuando David pecó, se arrepintió diciendo: he pecado contra el Señor, me arrepiento. Pero cuando Saúl pecó, dijo a Samuel, dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres. El pecado que yo cometí, de todas formas yo pido que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Eso expresó Saúl. Era orgulloso y por eso Dios lo desechó. Cuando nos humillamos delante del Señor, Él nos perdona. Por eso podemos alcanzar la integridad, porque Dios perdona nuestros pecados. Cuando hay un corazón humilde, podemos entender que hemos fallado, pero Dios nos perdona. Algo que podemos entender era su ropa era la protección. 6 veces se menciona
la ropa de José en Génesis 39, 12 al 19. Esta ropa constituía su coraza. Isaías 61, 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Cuando estamos en el Señor, Él nos rodea con su ropa y nos protege contra las acechanzas del enemigo. Y habla aquí la Escritura, manto de justicia. El manto de justicia es la vida de Cristo en nosotros. Podemos vestirnos de Cristo. Cuando estamos vestidos de Cristo, entre tú y el enemigo está la ropa. Y el enemigo, cuando se da cuenta que nuestra ropa es Cristo, entonces está obligado inmediatamente a apartarse de nosotros, porque Él no resiste la santidad. Dice la Escritura en ese Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Qué importante avanzar entonces con ropas de protección. Y el cuarto columna fue asido del temor de Dios. Siempre pensar que no le fallamos al hombre sino a Dios. ¿Sabe qué expresaba José a aquella mujer? Le decía: ¿cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Él no le estaba diciendo, aunque le dio a conocer a la mujer, dijo: tu esposo me dijo que podía tener todo, lo único que no puedo hacer es estar contigo. Y le dijo entonces: ¿cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Él sabía que no iba a pecar contra Potifar, aunque había una relación en cuanto a esto, pero pecaba ante Dios. Cuando nosotros decidimos en nuestra vida agradar a Dios y honrar a nuestro Señor, nunca vamos a ser infieles con nuestro cónyuge, con nuestra esposa o con el esposo, porque queremos agradar siempre a Dios. Y esto estaba claro. Tenía el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida, dice la Escritura en Proverbios 14, 27. Dice la palabra del Señor: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, en Proverbios 16, 6. El temor de Jehová será su tesoro. Qué hermoso saber que el temor de Jehová es nuestro tesoro. Y debo comprender que aunque pueda haber expresado el mejor mensaje, aunque haya tenido el mejor encuentro con Jesús, pero si no guardo temor e integridad, mi vida caerá en pecado. Entonces me lamentaré diciendo: soy débil. Pero qué importante, mi hermano, es tener carácter para bendición. Y el carácter de los íntegros está dispuesto para tu vida y para mi vida. Ese carácter que identificaba a José. Un hombre que, aunque estaba extranjero, no estaba en su tierra, pero que honraba a Dios con todo su corazón. Muchas veces en el anonimato uno dice: aquí nadie me conoce. Los primeros años de ministerio que pude desarrollar en mi vida era viajar por muchos lugares de Colombia. Y doy gracias a Dios que caminé por muchos lugares, casi toda nuestra nación, por veredas y todo esto, por pueblos. Y siempre venía la tentación, pero el Señor me guardó. Y aunque estaba en anonimato, yo tenía mi corona puesta, porque dice la Escritura que la mujer sabia es corona del marido. De tal manera que mi esposa para mí era la primera que colocaba en mis conversaciones. Decía: mi esposa es muy linda, ya tenemos nuestro primer hijo. Y así por varios años.
Luego 2 hijos y así hablaba y pensaba y siempre cargaba mi argolla. Nunca me la he quitado. Cuando me la robaron, una vez en un bus me robaron, le dije a mi esposa, mi amor, préstame tu argolla. Y desde esa vez me la prestó y no me la he quitado. Hace como 25, 30, casi 30 años que me la prestó. No se la he devuelto. Esta es la de mi esposa. Aquí está el nombre de Daniel que dice que te amo con todo el corazón. No porque ella no pudiese, sino porque por alguna dificultad le creció un poquito el dedo, entonces me quedó buena a mí. Y entonces ahí avanzo y el Señor me ha guardado. ¿Sabe qué piensa la persona cuando está en el anonimato? Porque yo lo llegué a pensar. Uno dice para allá, mira para allá y no ve nadie que conozca, mira para la izquierda y no ve nadie que conozca, es decir, a su izquierda, esta es mi derecha, y mira para la derecha y no ve nadie que conozca, mira para atrás y no ve nadie, y dice aquí no hay nadie que me conozca, pero se le olvida mirar hacia arriba. Y algo que yo tenía en cuenta era mirar hacia arriba, decía Señor, tú me conoces, tú sí me conoces. Mi hermano, qué importante es avanzar en integridad y tener carácter para decirle al enemigo, tú no podrás conmigo porque el Señor es mi vestidura. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie. Que esta palabra haya llegado a tu corazón. Avanza en integridad. Anhela la integridad, mi hermano. No desistas de cada día ser más íntegro. Si por alguna acción de pronto has mentido, no has hecho lo correcto y has cometido alguna falta que dice fue una faltica, no admitas eso. Pídele al Señor perdón porque Él está listo para perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos. Y yo te invito por un momentico a que le digas, Señor, mira mi corazón. ¿Sabe qué hacía el salmista? Le decía al Señor, examíname. Ve si en mí hay algo y límpialo, Señor. Posiblemente algo que yo no conozca, Señor, límpialo. Algunas acciones que no son correctas en mi vida, Padre, límpialas. Algunas palabras que expreso que son mentiras, que no son correctas, Señor, quítalas. Cada día quiero ser íntegro. Íntegro. Necesitamos la integridad. Y cuando hay carácter, si estamos en el Señor, el carácter de los íntegros no permitirá que el enemigo avance, sino que cada día el enemigo estará derrotado. Por un momentico inclinemos nuestra frente y digamos, Señor, aquí está mi vida. Examíname. Tú que estás allá detrás de tu computadora o allí en tu iPad y estás mirando este mensaje, dile, Señor, examíname, límpiame, purifícame. Quiero ser tu hijo, no quiero fallarte, ayúdame. En mi debilidad pueda decir fuerte soy. Que siempre, Señor, que venga la tentación pueda mirarte a ti y saber que tú me estás observando y que el enemigo nunca pueda conmigo porque tú estás conmigo. Gracias porque tu palabra lo dice. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu palabra que es tu vara, tu palabra que es tu cayado traerá corrección y me dará aliento. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, porque tú me ayudarás a avanzar en la victoria y podré cada día decir, soy más que vencedor con Cristo. Señor, ayúdame en todas las áreas de mi vida diaria. Dile al Señor, Padre, te pido que tú, Señor, seas guardando, Señor, mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, dile, hermana, con mi esposo, con mis hijos. Dile al Señor, guarda en el trabajo, guárdame, Señor, en mis actividades diarias, Señor, en las relaciones con las personas que posiblemente diariamente tengo contacto para vender, para comprar. En alguna forma, Señor, te pido que me guardes del mal, Señor, purifícame, renuévame, Señor, que podamos huir, Señor, como lo hizo José, y tener carácter para enfrentar
aún las dificultades. Gracias, Señor, porque tú no nos dejarás avergonzados. Así como lo hiciste con José, no lo dejaste avergonzado, sino lo llevaste a las posiciones más altas para mostrar que en ti, Señor, estaba la vida y que en este hombre estaba tu bendición. Gracias, Cristo. Dile, Señor, aquí estoy nuevamente. Perdóname, guárdame, restáurame, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor por esta preciosa meditación. Y sé, mi hermano, que esta palabra no ha caído en tierra que no sea fértil, sino inerte, digamos así, árida, sino en tierra fértil. Y dará fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, vamos a terminar. Si tienes alguna petición, mi hermano, puedes levantar tu mano. El Señor es fiel para ayudarnos. Cualquiera sea tu petición. Vamos a orar. Padre, mira las manos de mis hermanos levantadas. Tenemos algo, Señor, para contarte. Cuéntale al Señor tu necesidad. Aún así sea en tu mente, dale al Señor, Él te escucha. Él tiene la capacidad de escucharnos. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada necesidad. Donde haya enfermedad, Señor, te pido que tú seas sanando. Ahora, en el nombre de Jesús, no permitas que el enemigo se enseñoree de nuestras vidas. Trae a nuestra vida, Señor, bendición y sabiduría. Espíritu de Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor. Llévanos a la roca más alta que hay. Trae salud, trae bienestar, trae provisión a nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te agradecemos, Señor, porque vendrán tiempos de gloria, los cuales disfrutaremos, Señor, en compañía de mis hermanos. Veremos la respuesta de salud, de sanidad, la respuesta, Señor, de provisión. Veremos, Señor, respuesta, Señor, que donde hay dificultad, tú traes ahora gozo y alegría. Gracias, Señor. Dile al Señor gracias. Él ha escuchado tu clamor, tu petición. Tú puedes decirle al Señor, mira mi necesidad. Él te escucha y Él da una respuesta a tu vida. Claman los justos y los escucha el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dígale gracias, Señor. Te amamos, Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, te